Ustedes recordarán que les decían que una función era algo de este estilo. Este era el identificador de una función. Así que, ¿qué vamos a entender? Vamos a ver lo que son funciones. Ustedes recordarán que les decían que una función era algo de este estilo. Este era el identificador de la función o el nombre de la función. O nombre. Esta era la variable independiente. Y les ponían aquí, y usualmente les ponían una fórmula. En este caso yo le pongo y. Esto era una fórmula. Realmente la fórmula como tal es la expresión que se ponía acá de f de x. Era una fórmula o variable dependiente. Realmente, ¿por qué se le decía dependiente? Porque esta pues podía tomar, esta y en este caso podía tomar todos los valores que se obtenían a partir de la fórmula, que dependía completamente de la variable x en este caso, que es la variable independiente porque puede tomar cualquier valor del dominio de la función o donde nosotros definamos nuestra función. Por ejemplo, teníamos el caso de f de x igual a x cuadrada, el caso de f de x igual a x más a, donde a es un elemento real. Todas estas pensando que x lo podemos tomar como cualquier número real. Pero por ejemplo había unas situaciones donde teníamos, y aquí otra razón es que nunca se debían de casar con la idea de que las funciones siempre se representaban con f, porque pues bueno, la palabra funciones o function en inglés empiezan con f, pues no, se pueden utilizar otras letras, usualmente es f, g y h, solo pues por costumbre. La verdad es que no hay alguna razón principal. La f realmente sí era por función, que se ve más cómodo, pero nunca se, y la g y la h por ejemplo es porque son las siguientes de la f. Pero recuerden, esta g realmente solo es un identificador o un nombre que nosotros le damos a la función. Entonces había casos donde teníamos funciones como esta, 1 en x, donde x evidentemente no podía tomar valores reales. ¿Por qué? Porque teníamos que quitarle el 0. Pues para ese caso 1 dividido entre 0 pues no está definido. No, de hecho aquí sí me estoy confundiendo. Aquí sí me falta este. Este sí era el de no aplica de los formularios. El que estoy buscando es este. None. Not at number. Sí. Que pues la función no está definida. Algunos dicen que se van a infinito, pero la realidad es que no. Porque si ustedes ven la gráfica de esta función, pues tiene una forma así. Donde aquí podemos poner eje E. Supongan que es una línea recta. Mejor lo hago un poco mejor. Así. Aquí vendríamos así. Y aquí vendríamos así. Y resulta que si nos estamos acercando al 0, el 0 está aquí. Pues si nos acercamos por la izquierda nos vamos a infinito. Pero si nos vamos, perdón, si nos aproximamos de derecha a izquierda nos vamos a infinito. Pero si nos aproximamos de izquierda a derecha nos vamos a menos infinito. Por eso es que se dice que no está definida la función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Ahora vamos a ver toda la formalidad de cómo se define una función. Aquí les digo,
Esto que está aquí sería, lo pongo otro color, esto que está aquí sería la fórmula. Algunos usualmente le ponían y igual a 1 en x. Eso así es como se trataban tradicionalmente, o como en niveles anteriores se considera como una función. Realmente no están del todo equivocados, pero la mala costumbre de que deben de ser fórmulas explícitas, pues es algo con lo que deben de no lidiar, bueno, con lo que no deben de acostumbrarse a tratar. ¿Por qué? Porque la definición de una función es algo más abstracto, simple de manejar, pero involucra el concepto de relación. Aquí dejé un espacio sin darme cuenta, pero bueno, continuamos. Control D. ¿Cómo defino formalmente una definición? Una función, perdón. Lo vuelvo a escribir. Formalmente, una función solo es un caso particular de relación. Una función es una relación vamos a denotarle esta como f para que no sea tan diferente a lo que ya estamos acostumbrados. F entre dos conjuntos. A y B. Si soy más estricto con la redacción, lo correcto sería decir es una función. Esto de arriba lo pongo porque ya se da por entendido que el primero que está, que el conjunto que se está dando por mencionado, sobre todo esto se ve mucho en los libros, es A está relacionado con B, o sea el conjunto A se relaciona con B. Esto quiere decir que F va a ser un subconjunto de A cruz B. Pero la redacción completa es una función, es una relación F de un conjunto A con un conjunto B. O sea, prácticamente es lo mismo, solo que aquí el usar la palabra con, pues ya me indica que antes de con, pues estoy utilizando A y luego a B, y por tanto F debe de estar contenido en A cruz B, en el producto cartesiano de A con B. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahora con esta definición? O bueno, aquí todavía me falta, perdón. Es una relación de A y B que debe cumplir dos puntos. El primero, para todo elemento A en A, siempre debe de existir un elemento B en el conjunto B, de tal manera de que A se relaciona bajo F con B. O sea, no importa qué elemento yo tome de A, siempre va a haber una relación con B. Ahorita explico un poco más qué quiero decir con ese punto. Y dos, si A está relacionado con B y a su vez el A está relacionado con algún otro C, entonces no me debe de quedar de otra. Mi B es exactamente el C. Vamos a ver qué nos quieren decir cada uno de los puntos. Primero, el punto
1. ¿Qué me quiere decir? Lo vuelvo a escribir. Para todo elemento que yo tenga del primer conjunto, siempre debe de existir un elemento en el segundo conjunto, de tal manera de que mi primer elemento esté relacionado con el segundo. Esto a ciencia cierta, que nos dice, pues formalmente nos está diciendo, recuerden que esto de f es el dominio, recordamos cómo está definido, se define como todos los elementos de, vamos a ponerlo con otra letra para no estarnos confundiendo, x en A, tales que existe un B en B, tal que el X está relacionado por F con B. Este es el dominio. Entonces lo que estoy diciendo forzosamente en 1 es que mi DDF, recuerden que les dije que este siempre estaba contenido en A, pero aquí, bajo una función, vamos a ponerlo, si F es una función, el dominio de DF tiene que ser completamente mía. O sea, no me va a quedar de otra. Ahora, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque me voy a regresar un momento a los ejemplos que estábamos viendo aquí, y en específico este de 1 en X. Este 1 en X, yo siempre debo de poner dónde está definida mi función. Ustedes lo conocen formalmente como el dominio natural de una función. En ocasiones llegaban a poner a todos los números reales. Recuerden, o sea, aquí estoy tratando con a todos los números reales sin quitar el 0, y solo decían en 0 no está definida. Aquí realmente el que jugaría mi papel de todo el A es forzosamente. Es en donde tengo posibilidad de definir a mi función. En una relación como tal, ahora sí ya hay que ser más estrictos. De hecho, en matemáticas esto ya es más estricto. Ya formalmente tienen que decir en qué dominio puedo yo definir a mi función. En el caso de las primeras, mi A era completamente todo R. Absolutamente todo R. En el caso de estas dos, x cuadrada y x más A, porque no tiene una complicación en su definición. Es, sin embargo, esta, la de 1 en X, sí, en el 0 justamente tiene problemas. Entonces yo tengo que especificar que mi dominio va a tener que ser todo R sin el 0 desde un inicio. A veces por malas costumbres que se tienen para supuestamente no complicar las clases, les dicen que es todo R y solo digan que no está definida en el 0. Y justamente a este A se le conoce como el dominio natural, pero mejor, en lugar de estarlo separando con tipos de dominio, mejor pues solo pongan que ese es todo A, y pues como una relación ya se entiende que el dominio es justamente el A completo. Ya no necesitan ustedes estar especificando, no, es que en 0 no se define. Pues no, en 0, por la propia idea de lo que es una función, ya sabemos que no está dado, en este caso de 1 en X. Ahora sí ya hay que ser más específicos desde un inicio dónde voy a definir mi función. Ya no puedo dar por hecho, este es el dominio natural, porque ahí no se puede definir. No, desde un inicio, al dar una función, ya tengo que dar por cuál es el dominio y dónde puedo tomar valores. Hay que tener eso muy en cuenta. Regreso aquí. Entonces aquí, pues esta no hay tanta complicación. Lo único que nos dice es que en una función todo el dominio de f como relación es ya todo el conjunto que yo dé desde un inicio. Todo el conjunto A. ¿Qué nos dice ahora el segundo? El punto 2 lo que nos dice es que si A está relacionado con B y a su vez A está relacionado con algún C, entonces no me debe de quedar de otra.
mi B debe de ser el punto C. Aquí lo único que estoy diciendo es que solamente para cada valor del dominio solo va a haber un valor, le va a corresponder un valor del rango. Les recuerdo cuál es el rango. El rango de F se definía, ahora como todos los X en B, tal es que existe un elemento en el conjunto A, tal que el A está relacionado con el X en este caso. Este es el rango. Por ejemplo, alguna vez ustedes posible en la costumbre que se tenía cuando graficaban una función así, aquí ponían el eje X y aquí ponían el eje Y, donde Y pues dependía de f de X, o sea, Y es la variable dependiente, X es la variable independiente. Les decían que cosas como esta no podían ser una función, porque si ustedes toman un punto aquí, a este punto al evaluarlo le corresponderían dos valores de Y. Llamémosle Y1 y llamémosle Y2. Le corresponderían estos dos valores. Por eso es que no encontraban funciones como tal. La gráfica de esta función formalmente, cuando ustedes veían parábolas, no era así, y igual a f de x, sino era al revés, x igual a f de y. Así se los decían. Así sí correspondería a cada valor de y, le va a corresponder solamente 1 de x. Aquí en este caso, a cada valor de x le va a corresponder solamente un valor de y. Cosas como esta van a aparecer más adelante. Se conocen como funciones multivaluadas. Ya formalmente ustedes conocen una, pero no son funciones en términos de relaciones como las estamos viendo ahorita. Por eso justamente se les dice multivaluadas, para apartarlas de este caso. Por ejemplo, si yo tuviera otro caso, vamos a ver, si yo tuviera el conjunto 1, 2 y el conjunto este que sea mi A y este que sea B, que sea el 3, 4, este que sea B, A cruz B ¿quién es formalmente? Es 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Son todas las parejas ordenadas que puedo definir. Recuerden que el producto cartesiano se define en términos de esta, formalmente, en términos de estas parejas ordenadas, y estas son las que tienen su formalismo. Ya en teoría de conjuntos. Entonces, A cruz B, ¿quién podría ser? Una función, si yo tomo una relación R igual a la 1, 3, 1, 4, vamos a ponerle R1, esta formalmente no cumple la definición. ¿Por qué? ¿Qué propiedades incumple esta R1? Incumple las dos justamente. Primero que nada, la 1. Para 2 que pertenece a mi A, no existe algún B en B tal que 2 esté relacionado bajo R1 con dicho B. Si se dan cuenta, en ninguna de estas parejas aparece las únicas dos posibles, que serían la 2, 4 o la 2, 3. Ni una aparece. Ni una pertenece a R1. Así que incumple la propiedad 1. La 2, ¿por qué la incumple? Bajo la definición de la relación 1, 3, 1, 4, pues ¿qué pasa? 1 está relacionado con 3 y a su vez 1 está relacionado, aquí es bajo R1, 1 está relacionado bajo R1 con 4.
pero el 3 es distinto de 4. O sea que incumplimos la propiedad 2. Por tanto, R1 no es una función. R1 no es función. Sigamos con este mismo ejemplo. Pero ahora sí pongamos una R2 que sea ¿quién? 1, 3, por ejemplo. Ahora, ya utilicé al 1. Eso quiere decir que para el otro elemento yo ya no puedo tomar al 1, porque si no incumpliría la propiedad 2, de que solamente deben de estar relacionados con un elemento de B. Entonces yo ya no puedo relacionar al 1. ¿Quién me queda del conjunto A? Pues solo me queda el 2. Y a 2, pues yo tengo que forzosamente asociarle 1 para cumplir la propiedad, alguno de los dos elementos del conjunto B para cumplir la propiedad 1. Pues aquí no importa que sea el 3, realmente esto no importa. No nos pide que los elementos de B estén relacionados de manera única con los elementos de A. Aquí pues tenemos que 1 está relacionado bajo 2 con 3 y 2 está relacionado con 2 con 3. ¿Cumple las propiedades que queremos? Sí, justamente así lo estamos construyendo. Para cada elemento de A, en este caso solamente hay 2, 1 y 2, siempre existe alguno de B. En ambos casos es el 3, no importa. Solo debemos de garantizar que exista uno de B. Ya cumplimos la propiedad 1. Y la propiedad 2, pues el 1 ya no se vuelve a repetir en ninguno de los otros elementos de la relación, así que solo aparece una vez. Y el 2 ya no se vuelve a repetir en ninguno de los elementos de la relación que quedan, en este caso es el otro, el 1, 3, por tanto les corresponde solo un elemento y cumplimos las dos propiedades. De manera que R2 es una función. Ahora, esta notación que tenemos aquí, pues como que no cuadra tanto con lo que ya teníamos. Por lo que es conveniente mejor poner la que ya estamos acostumbrados. Si f es una función de A con B, entonces se denotará como f, ponemos el primer conjunto, el dominio, justamente ya vimos que el A tiene que ser completamente el dominio para que sea una función, y luego pondremos el rango. Esta será la notación clásica cuando hablemos de funciones. Y luego tendremos otra notación adicional. Si A está relacionado con B, entonces se denotará como f de A igual a B. Esto que tenemos aquí también se le conoce como correspondencia. Justamente por la propiedad 2. A cada elemento de A lo voy a escribir. Vamos a usar el azul. A cada, lo subrayo esto de aquí, elemento de A le corresponde solamente
un elemento de B. Y esto ya es una función y también se le conoce como correspondencia. Vamos a ver otro ejemplo ya no tan usual. De hecho, acabamos de ver uno anteriormente, pero vamos a ver otro. Una enumeración. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A igual a... Déjenme mejor cambiarme de color. Debería de agregar más colores aquí. Vamos a poner A igual a... ¿Qué les parece? 1, 2 o 3. Y B que sea igual a azul, rojo, verde, amarillo y negro. Vamos a definir f, va a ser una función que toma los valores en A, su dominio va a ser el A y su rango va a estar ubicado en B. Si se dan cuenta, el conjunto A, su cardinalidad, ya lo voy a escribir de otra forma, su cardinalidad, recuerden que es la cantidad de elementos del conjunto, es igual a 3, mientras que la cardinalidad de B es igual a 5. El primer enunciado nos pide que el dominio de F sea todo A, pero jamás está pidiendo, lo escribo con rojo casi para decir que esto es una advertencia, no se pide que el rango de F sea todo B. Esto jamás se pide. O sea que el rango en sí puede ser más pequeño. Ahora, como en este caso, ¿por qué? Si la cardinalidad de A es menor que la cardinalidad de B, por la segunda propiedad de que a cada elemento de A le debe de corresponder solamente uno de B, pues quiere decir que me van a sobrar dos elementos de B. Independientemente de cómo yo defina la función, siempre me van a sobrar dos. Por ejemplo, vamos a hacer que mi función sea la siguiente. F de 1 me indique el azul, F de 2 me indique el rojo y F de 3 el negro. Yo ya no puedo tomar ningún otro valor de A porque ya los ocupé a los tres que tenía. Incluso aquí, aunque en este caso los hice todos diferentes, todos los dominios todos los elementos del rango azul, rojo y negro son distintos, yo pude haber hecho esto. F de 1 que sea el rojo, F de 2 que también sea el rojo, y por supuesto que F de 3 igual vuelva a ser el rojo. Ya vimos en ejemplos anteriores que no tengo que pedir que los elementos del rango sean distintos. Lo único que tengo que pedir es que a cada uno del dominio le corresponda solo uno del rango, pero no necesito que sean distintos. Y aquí queda mucho mejor porque, por ejemplo, de este lado el rango de F pues justamente consta de tres elementos: el azul, el rojo y el negro. Mientras que de este lado el rango de F resulta ser solamente un elemento, el rojo. Lo único, recuerden que no debe de pasar en una relación, en general en relaciones, es que el rango sea vacío. Siempre debe del rango de ser distinto del vacío. Desde un inicio pedimos que A y B fueran distintos del vacío. Así que es lo único que se le pide al rango.
no más. Ahora ya vimos otro ejemplo de una función ya menos usual. Si se dan cuenta, aquí no hay una fórmula explícita. Aquí estoy diciendo tal cual la correspondencia. Al 1 le va a corresponder el azul, al 2 le va a corresponder el rojo, al 3 le va a corresponder el negro. Acá al 1 le corresponde el rojo, al 2 también le corresponde el rojo y al 3 también le corresponde el rojo. Estoy diciendo tal cual la función. Esta que está aquí, de hecho, sí se puede ser más concreto, más con una fórmula tal cual. Para todo A en A, f de A es igual a rojo. Esta sería la fórmula, aunque no lo crean. Solo sin necesidad de especificar los valores que tomo del dominio uno a uno, lo puedo escribir todos de uno solo. Y justamente esto se conoce como una función constante. Función constante. ¿Por qué? Porque no importa qué valor yo tome del dominio, siempre va a ser un único valor que va a tomar el rango. Cuando el rango es unipuntual, se tiene una función constante. Cuando el rango de una función es unipuntual, entonces, bueno, ya no necesito escribir entonces, se tiene una función constante. Por ejemplo, hay casos en los que no puedo yo definir punto por punto cada uno de los elementos que yo escriba. Veamos un ejemplo. Vamos a poner f que vaya de los números reales en los números reales. Es más, mejor vamos a quitar esta, si va a ser la misma, pero no me voy a tomar todos los reales, me voy a tomar solamente los naturales y todos los reales. El rango no va a ser todo R. Yo les mencioné en inicios que el conjunto de números naturales sí es más pequeño que los números reales, pero pues esas ya son cuestiones de hablar de infinitos. ¿Qué les parece que al 1 sea enviado al 1? Dicho en términos de relación, el 1 está relacionado con 1. El 2 está relacionado con 4. El 3 se relacione con el 6. Ya vieron más o menos hacia dónde voy. Y así me podría llevar uno tras uno. Que el n se relacione ¿con quién? Con 2n. N se va a relacionar bajo f con 2n. Y así yo me lo llevo a ir, María. Este elemento que está aquí, que yo estoy escribiendo en una cadena, siempre es muy importante que lo indiquen. Se conoce como término general. Por lo regular se pondría de una cadena, pero hay ciertos tipos de relaciones que se llaman cadena y pues mejor para no confundir con esa palabra vamos a ponerle término general de una lista. En este caso las listas vienen así: 1, 2, 3 elementos, se ponen 3 puntos suspensivos. Si yo lo dejara sin la parte que sigue de los puntos suspensivos, cualquier persona podría interpretar erróneamente estos puntos suspensivos y podría darse la idea que es otra fórmula. Y pues eso es incorrecto. Siempre debemos de especificar un término general. ¿Por qué? Porque va a haber casos donde no hay
ya forma de obtener cómo son los siguientes términos a partir de los anteriores. Siempre hay que especificar uno general, siempre, cuando queremos escribir cosas como esta, con puntos suspensivos. Entonces, en lugar de escribir el término general, ¿por qué no mejor escribimos tal cual? Para cada n en los naturales, f de n le va a corresponder 2n. Y esta es la correspondencia de mi función. Notemos aquí, por ejemplo, que como siempre, por ser una función, el dominio de f es todo n, pero el rango de f no es ni siquiera todos los números naturales como tal, sino que solamente es otra forma de ver a los naturales. Este que está aquí, le voy a dar la definición de 2n, tal que n pertenece a n. Esto va a ser muy importante. Ahora, esto que está aquí, pues ustedes saben qué son los números pares. Ya que tenemos aquí otro ejemplo, vamos a pasar a dos conceptos importantes entre conjuntos y funciones. Ya especificamos cuál es el dominio de mi función. Ya especificamos cuál es el rango de mi función. Pero hay situaciones que nos interesan cuando tenemos una función. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una función f definida de a en b o de a con b? Aquí ya no tiene una fórmula en específico, solo vamos a dejarlo así en general. Pero ¿qué pasa si solo quiero ver, por ejemplo, un subconjunto x de a? Solo quiero ver a dónde van a parar estos en b, cuando yo los evalúo en f. ¿Qué es justamente eso que vamos a obtener? El total de todos esos elementos tomados bajo f, o sea, los elementos tales que para cada x en x, f de x va a estar en b. Esto ya lo sabemos porque pues este es un subconjunto de a, y pues como están por la definición de función, pues siempre les debe de corresponder un elemento en b, llamémosle f de x. ¿Qué van a hacer esos elementos? La totalidad de ellos resulta que forman un nuevo conjunto cuando solo tomamos subconjuntos de mi dominio. Forman también un conjunto. ¿Quién nos garantiza que se forma un conjunto? Pues justamente uno de los últimos axiomas de Zermelo y Fraenkel. Les decía que las funciones aparecen aquí de los últimos axiomas. Me faltan otros realmente, pero son axiomas simples, o sea, son axiomas que a veces no son considerados como tal, pero estos son los básicos, los que deben de entender. El último axioma realmente que me falta por decirles para que comprendan la teoría de Zermelo y Fraenkel es aquel que garantiza que justamente la imagen de una función va a ser un conjunto. Ese es su enunciado simple. El enunciado simple de ese axioma, lo voy a escribir, es que el resultado de evaluar los elementos de un conjunto bajo una función
es también un conjunto. Este es el último axioma de Zermelo y Frank para nosotros. Ya hay muchas variaciones que meten algunos otros, pero los básicos terminan aquí y son con los que la mayoría trabajan. Algunos otros meten lo que es la hipótesis del continuo, que no es otra cosa más que el siguiente cardinal diferente del de los naturales, es el de los reales. Con nosotros trabajamos, pero es equivalente a esto que tenemos aquí. Realmente se puede demostrar con los axiomas que ya hemos visto y viceversa. Vamos a ver algo que se llama lema de Zorn. Existe un lema que también se mete como axioma que se llama lema de Zorn, y cuando ya se incluyen o el axioma, la hipótesis del continuo o ese lema, si se quita uno se puede demostrar el otro. Suena un poco enredado, pero ya lo veremos cuando veamos lema de Zorn, que es ahora sí, ese sí sería el último axioma, pero algunos no lo consideran como tal, porque este se demostró ya mucho después que no se podía demostrar con los anteriores. Por eso es que a veces no se considera. Pero bueno, fuera de eso, incluso este enunciado como tal es su versión más simple, porque como les dije, los axiomas de Zermelo y Frankel involucran mucho de lógica. Su enunciado completo realmente habla de fórmulas de primer nivel, que no es otra cosa más que pues los f de x, cómo ponerlos, cómo se involucran, y en lugar de ponerlos como f de x se pone como f de a, b, donde a está en a y b está en b, y pues se enreda bastante ya con simbología. Pero en simples palabras lo que dice es que la imagen, o lo que vamos a conocer como imagen de un conjunto, también es un conjunto. Y entonces, ¿qué va a ser, por ejemplo, la imagen de x? Se define la imagen de x subconjunto de a bajo f, bajo la función f, como el siguiente conjunto: f de x. Este es x mayúscula. Mejor, ¿saben qué? Voy a utilizar otra notación aquí. En lugar de x vamos a utilizar vamos a usar una k mayúscula. No, mejor no. Vamos a usar una z. Aquí va z. Y aquí también va z. Aquí y aquí. Z subconjunto de a. ¿Como quién? El abuso de notación o la simplificación de la notación, que a veces no está tan bien visto, se acostumbra mucho, pero hay quienes son estrictos y no les gusta, sobre todo cuando son especialistas en lógica. Pero van a ser los f de... Bueno, vamos a ponerle los f's de w, tales que w pertenece solamente al z. Este está contenido justamente en el rango de f. También se le conoce al rango como imagen, se le llega a conocer solamente como imagen de f, porque pues el propio a es un subconjunto de a. Entonces también puedo considerar al f de a. Ahora, les decía que esto es una simplificación de lo que se debe describir. ¿Qué es lo que debo describir completo? La definición completa van a ser los y's en b, tales que existe un w en z, tal que al evaluar ese w bajo la función f, o dar la correspondencia de w bajo f, me va a dar por resultado el y. Esa es la definición formal y extensa de lo que es la imagen de un conjunto.
O sea, si alguien les pregunta y ven que es alguien serio con alguien que no tienen como la equivalencia de los saludos cuando hablan un idioma. Si quieren saludar a alguien formalmente, es esto. Pero ya si es su amigo, ya tienen experiencia, ya conocen el ámbito, pues utilizan esta segunda de acá. Por ejemplo, ¿quién sería? Vamos a ver. Si yo tomo F de R en R, bueno, lo escribo completo para que se vayan acostumbrando, tal que para todo X en R, F de X sea igual a X cuadrada, por ejemplo. ¿Qué les parece si yo solo tomo mi conjunto favorito hasta ahorita, al 1, 2, este que sea mi conjunto A? A es un subconjunto de R. Aquí es donde les digo que para que no se casen con la simbología siempre, aquí ya no estoy utilizando A como todo el dominio de mi relación, sino ya lo estoy utilizando solamente como una pequeña parte del dominio. Formalmente, la imagen de A bajo F va a estar definida como todos los Fs de A, tales que mi A pertenece a. ¿Esto a quién es igual? Pues son todos los Fs de A, tales que mi A pertenece a. Eso quiere decir que mi A pertenece al 1. Aquí es al 1, 2. Formalmente, perdón, siguiendo el desarrollo, paso a paso, F de A es tal que A es igual a 1 o A es igual a 2. Ya sustituyendo mi F de A, este solamente es F de 1 o, bueno, aquí como conjuntos ya no tengo que ponerlo porque lo estoy escribiendo explícitamente, F de 2. Pero esto, ¿quién es igual? Pues F de 1 por la fórmula es 1 al cuadrado, que es 1. Bueno, mejor lo escribo, 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. Pero esto por lo que ya conozco, esto es igual a 1 o 4. Y entonces ya tengo quién es mi F de A. Mi F de A resulta ser solamente el conjunto 1, 4. Esto es la imagen de un conjunto bajo una función de A bajo F. Este es un ejemplo. Ahora, ya tenemos un conjunto, la imagen. Les dije que había otro. Hay otro conjunto que se relaciona con las funciones. En este caso quisimos ver solo un subconjunto del dominio. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tomar un subconjunto B del rango de F? Nuevamente, mejor déjenlo escribo con otras letras. Recordemos, mi F va de A en B. ¿Qué les parece si ahora yo tomo... por eso, con razón no quería poner D. Sí, un H. H, subconjunto de B. Recordemos que el rango de una función o de una relación, el rango de F, se definía como todos aquellos elementos P en B, tales que existe un A en A, tal que A se relacionaba bajo F con B. Ahora, yo solo quiero un subconjunto H de B. Aquí, de hecho, aquí hay que tener cuidado. Para analizar lo que vamos a entender como preimagen o imagen inversa de un conjunto bajo una función,
El h, primero que nada, debe de pertenecer al rango de f. Ya no voy a poder tomar a todo el b como tal, a cualquiera subconjunto de b. No, ahora a su vez tiene que ser un subconjunto del rango. Esto ya es una gran diferencia con respecto a la imagen. En la imagen, si ustedes recuerdan, en la imagen, pues yo podía tomar, le tomamos como w, no es cierto, lo tomamos como, lo puse como z. Yo podía tomar al z como cualquier subconjunto de A. Dicho de otra forma, el z podría estar en el conjunto potencia de A. Mientras que para lo que vamos a ver ahorita, este h debemos de ser estrictos y debo de pensar en que va a pertenecer solo al rango de f. Aquí ya lo escribí mal. Al potencia ahora, ¿esto por qué? Porque bajo elementos fuera del rango, pues su imagen inversa se va a decir que es vacía, porque ninguno va a parar esos elementos. Así que esto va a ser una diferencia. Aquí sí puede ser vacía la preimagen de una función. Mejor, ahora sí, mejor lo voy a definir formalmente ya de una vez. Se define la imagen inversa de H. Aquí lo voy a poner como B completamente. H, subconjunto de B bajo F como se pone un menos 1 aquí. Este menos 1 no es aquello que ustedes hacían como la función inversa. O sea, aquella función que, por ejemplo, si ustedes tenían y igual a 2x, por ejemplo, esta que es prácticamente escribir f de x igual a 2x, ustedes podían despejar a x y ahora ponían a x en términos de y como un medio de y. Y pues aquí decían g de y igual a x a un medio de y. Y justamente esto que estaba aquí, si cambiaban la notación o algo así, le ponían f a la menos 1 de y es igual a un medio de y. Se acostumbran a usar las mismas notaciones, pero son completamente diferentes. O sea, esto es diferente a lo que vamos a definir ahorita. Más adelante vamos a hablar de la composición, y en ese caso aquí resultaba que esto de aquí era igual a la identidad. Ya lo veremos más adelante. Entonces, no se confundan con esto que hacían aquí, con esto. Esto ya es en términos de conjuntos. Se define como el conjunto de las zetas elementos del conjunto A, tales que f de z va a ser un elemento que pertenece al h. Esto nuevamente es el abuso de notación. La definición formal serían todas las zetas en A tales que existe una y en h tal que f de z resulta ser esa y. Recuerden, este es el saludo informal y este es el saludo formal. ¿Cómo puede ser ahora mi imagen inversa? Vamos a ver. Aquí.
Aquí hice. Aquí. Déjenme ver si no borré nada. Espero no haber borrado nada. Ahora sí. Vamos a tomar, por ejemplo, la función que definimos así. 1, 2, 3. ¿Y qué les parecía? Eran 5 colores. Este era A. Y aquí eran azul. De hecho, aquí podría ser más práctico. Azul. Negro, perdón. Azul. Rojo. Amarillo. Y verde. Decíamos, vamos a hacer otro ejemplo. F de 1 era el azul. Vamos a hacer otro ejemplo diferente a los que ya teníamos. F de 2 que sea igual al rojo. Y por último, F de 3 que le corresponda otra vez el azul. Vamos a tomar nuestro conjunto H. Vamos a hacer dos casos. Primero, que H1 sea igual al de color azul, al que solamente está formado por el color azul. Este es un subconjunto de B. Aquí no le puse, pero recordemos que le llamamos B. Es un subconjunto de B. Estamos cumpliendo uno de los requisitos. La imagen inversa de H1, por definición, ¿quién es? Son todos los zetas en A tales que F de Z pertenece a B. Perdón, aquí no es A, B, es A. Déjenme ver si aquí también no cometí ese. No, aquí sí lo puse en H. Aquí es H1. H1. Y entonces estos van a ser todos los zetas tales que ¿qué? Mi F de Z pertenece solamente a un conjunto, al H1. ¿Pero quién es H1? Pues es el que está formado solamente por el color azul. De modo que ¿qué va a pasar? Pues que mi F de Z tiene que ser igual al azul. Son todos los zetas en A tales que F de Z es igual a azul. ¿Y en qué caso, según mi correspondencia, los elementos de A, al evaluarlos bajo F, me dan un azul? Pues en el 1 y en el 3. Así que este que está aquí no le queda de otra. Ser todos los zetas aquí sí ya no puedo poner otro paso como lo hice en el anterior. Aquí sí ya tengo que poner quiénes son los que van a parar al F de Z azul. En este caso son todos los zetas en A, que ya vimos que son el 1 y el 3. Entonces van a ser aquí el 1 y el 3 son los que van a parar al color azul cuando yo los evalúo en F. Vean, aquí se ve completo. Sí, un poco más así. Ya se ve completo. Este que está aquí ya sería la imagen inversa del conjunto H1
bajo mi función f. Otro ejemplo, h2 que sea igual ahora al color rojo y a su vez al color azul. Nuevamente, este vuelve a ser. De una vez lo voy a poner. Y también que sea el color verde. Ahora aquí viene prácticamente porque vamos a ver que la imagen inversa, lo que les comentaba, pertenece siempre al dominio, o porque siempre preferimos desde un inicio tomar al h, o en este caso al conjunto que queremos evaluar, en el rango, porque a veces no tendría sentido hacer esos pasos. Hay veces que no se puede evitar, hay veces que sí. En este caso, por ejemplo, vamos a ver quién es la imagen inversa bajo f de h2. Son todos los zetas en A por definición, son todos los zetas en A, tales que f de z, ya me voy a ahorrar una escritura, en lugar de poner h2 ya voy a poner directa, bueno, voy a poner, sí, así, h2, mejor sí, así, pero ya no voy a poner el paso donde escribo explícitamente h2. Entonces, van a ser todos los zetas de tal manera que al evaluarlos me dé alguno de los que están en H2. ¿Cuáles me dan, por ejemplo, el rojo? Según mi relación de correspondencia, mi correspondencia, solamente el 2 me da el rojo. Entonces sí hay uno. ¿Cuáles me dan el azul? Ya vimos en el conjunto anterior que son el 1 y el 3. Aquí estaban. Por último, ¿quiénes me dan verde según mi relación de correspondencia? Pues no hay ninguno. Entonces en automático eso queda como vacío, o sea que ya no tengo que poner algún otro elemento. Y ya habré calculado mi imagen inversa. Si lo quieren ver de otra manera, esto se vio como el conjunto 2, unión, el conjunto 1, 3, unión, el conjunto vacío. Cualquier cosa unida con el conjunto vacío vuelve a dar el mismo conjunto vacío. Vamos a ponerlo como una nota. A unión el vacío siempre me va a dar el vacío. Esta es una propiedad del conjunto vacío que hay que tener en cuenta. Entonces, esto que está aquí va a ser igual al 2, déjenme escribirlo, unión la imagen inversa de lo que del conjunto azul unión el conjunto vacío. Entonces, pues quedaría un último ejemplo si lo quieren ver así. H3 igual a quién. Pues vamos a verlo como el de color verde, y pues la imagen inversa de H3 bajo F pues no es otra cosa más que el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que cuando yo en A, que cuando yo lo evalúe me vaya a dar el color verde. Entonces queda vacío. Y ya tendremos ejemplos de lo que es la imagen inversa de un conjunto. Esta propiedad de los vacíos les voy a poner varias de estas más adelante como unas notas que tengo para que las conozcan tal cual como se comportan. Las quería dar ya cuando tuviéramos completamente con las leyes de Morgan, pero aquí si mejor que apareció aquí, pues hay que entenderla de una vez. Espero entonces que
no tengan problemas con entender lo que es una función, la imagen inversa de una función y cómo es que se obtienen estas. Ya vimos ejemplos. Así que bueno, en esta clase pues ya acabamos hasta este momento. Lo siguiente que haré será hablarles ahora sí de lo que son conjuntos de índices y la unión de familias de conjuntos, la intersección de familias de conjuntos, cómo se comportan respecto al complemento, que se les conoce como las leyes de Morgan. Y prácticamente con eso estaremos terminando toda la parte de conjuntos y me pasaré a lo que es inducción matemática. Entonces necesito que les quede claro esta parte porque es lo más básico de matemáticas. Trabajar con funciones y conjuntos es lo más básico. No va a haber trabajo, materia, exposición donde no vean una función, que trate de matemáticas donde no vean una función. Así que si tienen dudas, pues ya saben que me pueden mandar el correo o pueden preguntarla directo en Classroom.